Algunos dicen que la Torá se debe seguir en Ruach y la letra. ¿Cómo se debería responder a tales? Imagino que la pregunta es que hay gente que dice que hay que hacer ambos, el espíritu y la letra. Esa gente en realidad entonces no sabría cuál es la diferencia y por eso lo dirían así, porque la escritura deja claro que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿por qué uno va a querer hacer aquello que mata? No tiene sentido. Entonces ahí quiere decir que no están entendiendo lo que es uno y lo que es lo otro, lo que uno representa y lo que representa el otro término. Con eso me refiero a lo que quiere decir letra, porque hay gente, tristemente, hay muchos cristianos que al ver ese verso que dice que es a través del espíritu y no de la letra, entonces dicen, entonces ¿para qué voy a leer? Entonces ¿para qué voy a estudiar la escritura? Y no es ese el punto, porque de ser así, ¿dónde va a leer ese punto de que es por el espíritu y no por la letra, sino en la escritura? Entonces sería completamente contradictorio que la escritura dijese no me lea, soy negativa, ¿verdad? Lo cual no tiene sentido, puesto que sabemos que es la escritura a través de la cual llegamos a conocer la vida. El punto es que cuando nos quedamos solo en la letra, o sea, como siempre menciono, a través de las interpretaciones de la carne, en sí, por como Pablo lo explica, la letra es la carne, el espíritu es la vida. Entonces, así como el ser humano está cubierto por un cuerpo que va a morir, un cuerpo que es de carne e interpreta la Torah de X manera, el hombre también tiene un espíritu que es el que sabe interpretar la escritura según lo celestial, ese espíritu que viene de lo alto y por eso entiende, y ese espíritu que no va a morir. Entonces la letra mata porque es como la carne, mas el espíritu vivifica. Entonces la Torah hay que entenderla según el aspecto espiritual y así ponerla por obra. Entonces si Yahweh le dice, por ejemplo, ame a su prójimo, eso está escrito, por ende es letra. Si usted lo lee, tiene la letra, pero si va y ama al prójimo, tiene el espíritu. Si entiende lo que es amar al prójimo, tiene el espíritu. Pero hay mucha gente que se queda solo con la letra y en realidad no sabe lo que es el amor, o solo sabe el mandamiento pero no lo pone en práctica, y por eso la fe sin obras está muerta, porque es como decir algo de los labios para afuera, con la carne, y eso es lo que es la letra. Volvemos a lo mismo, la persona que no tiene el espíritu solo va a quedarse atascada en la letra y no va a entender el aspecto espiritual. Entonces mi punto es, cuando uno cumple lo espiritual, está cumpliendo la verdadera letra o lo que la letra quiso decir. Pero si alguien me va a decir a mí, o sea, que entiende la separación entre letra y espíritu y que aún así hay que hacer la letra, entonces me está diciendo que quiere muerte, que quiere condenación, como explica Paulus con respecto a esa ley según la letra, que lo que lleva es a muerte y condena a todos. Razón por la que explica que aquellos que no tuviesen la circuncisión cuando llegaron a conocer a Mashiach no deberían hacérsela, porque si la hacen están yendo para atrás a la letra, se están atando a la letra, se están condenando. Entonces, Yahushua, a través de la Ruach que nos da el entendimiento, ¿verdad? El Espíritu de verdad nos da el entendimiento de lo que está escrito. Cuando Yahushua hablaba en parábolas, y esto yo creo es algo que he dicho mucho últimamente, pero que me parece bastante clave y se conecta con esto. Cuando Yahushua hablaba en parábolas, como él mismo lo dijo y como lo dicen otros en el Nuevo Pacto, como lo profetizó Isaías, les hablaría en parábolas para que oyendo no entendieran. Ahora uno lee la parábola, bendito Yahweh, ya sea porque se la han enseñado desde niño o porque en la misma escritura Yahushua después la explica, pero entonces a mucha gente la parábola se les hacen relativamente fáciles, o dicen, sí, es fácil, ¿cómo no entendieron? Qué tontos. Pero ahí lo que estaba mostrando el Todopoderoso es que si Yahushua es la palabra, entonces la forma de hablar de Yahushua es como habla el Padre, porque es la palabra de Yahweh. Entonces Yahushua hablaba en parábolas y los que no eran espirituales no entendían nada,
se quedaban atascados en la carne, que sería entonces la letra. Entonces, si les hablaba de la parábola del sembrador, que se refiere a sembrar la palabra de Yahweh en los corazones de las personas, la gente se quedaba atascado en sí. Un sembrador va y pone la semilla y después recoge. ¿Y cuál es la enseñanza ahí? ¡Qué estupidez! Y no entenderían porque estaban en la carne. Como siempre digo, Yahushua mencionó la levadura de los fariseos. ¿Y qué dijeron los discípulos? No trajimos pan, qué torta. ¿Por qué? Porque todavía estaban en carne, en la letra. Entonces, Yahushua es la palabra de Yahweh. Yahushua habla como Yahweh habla, y toda la escritura es hablada por Yahweh. Por ende, hay que saber entenderle a Yahweh según la forma en que Él habla, como Él se comunica. Y así como Yahushua a través de parábolas nos estaba diciendo una enseñanza más elevada, más profunda, igualmente con el resto de cosas en la escritura. Los que se quedan en el sembrador, en la tierra, en la semilla, son los que se quedan en la letra. Los que entienden que se refiere a sembrar la palabra de Yahweh en las personas, esos son los que tienen el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la letra? Vaya y siembre, vaya y conviértase en un sembrador, o nos está diciendo vaya y predique. Entonces, los que dicen que hay que cumplir la letra y el espíritu, tendrían que hacerse sembradores, tendrían que hacerse después otro montón de cosas según lo que dice la letra. Y no entenderían nunca cuál era el punto, como para poner por obra los mandamientos verdaderos. Entonces, decía, algunos dicen que la Torah se debe seguir en Ruach y en la letra. Sí, como le digo, o sea, lo principal es que no han entendido la diferencia entre lo uno y lo otro, y quieren amarrarse y amarrarlo a usted. Ahí se habría que preguntarle, y el verso que dice que la letra mata, ¿qué hacemos con eso? Usted me dice que debo seguir la muerte también, porque si la letra mata, al ir solo por la letra, voy a estar buscando muerte, condenación. Pero es el espíritu el que nos libera de eso. Entonces nos libera del yugo que pone la letra según la interpretación de la carne. El nombre de Jesucristo, o sus variantes como Jesús, Señor, Cristo, es el nombre de la bestia. Entonces, ¿qué pasará con los que murieron y solo conocieron el nombre de Jesús? Y sí es una posibilidad, como he mencionado y he mostrado en los estudios de la congregación, cuando hay varias formas, de hecho, bueno, yo muestro 3 en las que se puede escribir en hebreo la pronunciación o el nombre Jesús. De hecho, bueno, hay una que es Jesús Nazareno, que es como muchos llaman en el judaísmo, Yeshua Notzri. Si uno escribe eso en el translator o en el traductor de Google, le va a salir traducido como Jesucristo. Entonces, Yeshua Notzri, eso tiene valor numérico 666. Ahí, por si algo, hay una cuestión en el hebreo que hay 4 letras, la Yud, la Vav, la Nun y la Hei, que a veces aparecen, a veces no aparecen. Entonces, tomando en cuenta eso, ese nombre Yeshua Notzri se puede escribir de tal manera que es 666, y el traductor lo pone como Jesucristo. Por otro lado, hay 2 formas, además de esa que acabo de mencionar, hay otras 2 en las que se puede escribir Jesús, Cristo, Señor y Dios, y da 666. 2 formas de escribir eso, o sea, Jesucristo, Dios y Señor, 666. Entonces es una gran posibilidad, porque como vemos en la escritura, así como hace referencia a que los 144,000, algo que los hace diferentes, especiales, apartados, es que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, como lo revela Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 3, cuando habla Filadelfia, tienen el nombre del Padre y del Hijo como el sello. Y después vemos que la bestia trae la marca y dice, y su número es el número de su nombre. Entonces muestra que el nombre del falso Mesías es clave y es algo que van a usar para engañar. Y en hebreo, las letras hebreas tienen valores numéricos, y por eso un nombre tiene un valor numérico. Y Yahushua, por ejemplo, tiene el valor numérico 391 o 397, dependiendo si se escribe con 1 o 2 vavs. Y el nombre de Yahweh, el Todopoderoso, es 26. Entonces, sí es una posibilidad. Ahora, que quede claro, la escritura habla de que son los que se ponen la marca de la bestia, que son los que son condenados.
eternamente. Una vez que se ponen la marca, ya no hay forma de salvarse. Ahora, aparte de eso, con la pregunta que usted me hizo, entonces, ¿qué pasará con los que murieron y solo conocieron el nombre de Jesús? Yahweh va a juzgar según lo que la persona conoció, según lo que la persona experimentó, supo, etc. Y además de lo que la persona haya sabido, va a juzgar a través de las obras. Y en sí el contraste entre lo que decía saber y la forma en que actuaba. Si condenaba algo y hacía eso que condenaba, obviamente ahí hay un problema. Entonces, en lo que respecta a la gente que solo conoció el nombre de Jesús y murió así, esos son similar, o están en el mismo bote, por decirlo en cierta forma, que cuando hablo de los pocos y los muchos, en este caso de los muchos. Los pocos en el fin de los tiempos son los 144.000 escogidos que van a recibir el nombre del Padre y del Hijo, como mencioné, como lo dice Apocalipsis 14. Mientras que hay un grupo que se llaman los muchos, porque dice la escritura, muchos son llamados, pocos los elegidos. Y como siempre digo, el término muchos se utiliza porque está hablando de creyentes. No dice todos son llamados y pocos los elegidos, sino que dice muchos son llamados. Entonces está hablando de los creyentes. De ellos muchos son llamados, pero solo son elegidos pocos. Porque viene el buen pastor a llamarlos y solo las ovejas oyen la voz del buen pastor. Por ende, solo las ovejas escogidas oyen el llamado. Entonces muchos son llamados, pocos los elegidos. Los muchos son personas que después de oír, de estar presentes los primeros 3 años y medio de los últimos 7, lo que va a ser el fin de la historia humana, lo que aparece en el libro de Daniel como la última semana de Daniel, que son 7 años, en los cuales se cumple la mayoría de lo que leemos en Apocalipsis. Los primeros 3 años y medio, los 2 testigos de Apocalipsis 11 van a predicar la verdadera doctrina y Yahweh se va a encargar de que todo el mundo escuche acerca de la doctrina, de que todo el mundo escuche acerca de la verdad, y en este caso por ende el verdadero nombre del Padre y del Hijo. Y la mayoría de la humanidad va a rechazar esa enseñanza, va a rechazar la verdad. Así como rechazaron a Yahushua, la verdad encarnada, ahora van a rechazar la verdad en el sentido de la prédica. Entonces, al hacerlo, van a haber muchos cristianos tristemente que van a permanecer en la falsa doctrina que han recibido en la apostasía en la cual nacimos, y por la tradición, por emociones, por etcétera, etcétera, van a rechazar la verdadera doctrina y van a permanecer con el nombre falso. Si mueren, entonces después serán resucitados para justificación. La escritura dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una cosa que es justificación y otra que es salvación. En el cristianismo lo enseñan como si fuera exactamente lo mismo, pero no es así. En 1 Pedro 1:5 dice que la salvación que fue preparada para ser manifestada en el fin de los tiempos. Entonces la salvación es no solo salvar el alma durante el juicio final y no irse al infierno o al lago de fuego, sino que se refiere a también salvación para el cuerpo, o sea, ser protegido durante el fin de los tiempos y transformado durante la cosecha, o lo que llama Pablo arrebatamiento. Entonces esos son los pocos que van a ser transformados, recibir el cuerpo nuevo sin haber experimentado muerte. Los que hayan, además de creído en su corazón, también confesado con su boca que Yahushua es el soberano y que Yahweh, el Todopoderoso, su Padre, le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces los que creen en su corazón que el Creador Todopoderoso envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados, que murió por nuestros pecados y fue resucitado por el poder del Todopoderoso, esas personas que verdaderamente creen eso en su corazón y obviamente cumplen los mandamientos como amar al prójimo como a sí mismos, esas personas van a ser justificadas después de morir. Con su muerte pagan por aquella rebelión, entonces su alma es justificada porque creían en el corazón. Entonces Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay 2 llaves, la llave del Seol y la llave de la muerte. Una es a través de la fe en la obra de Mashiach, el testimonio que es que vino, murió y Yahweh lo resucitó, el Todopoderoso. Y la otra llave
es la que se recibe a través de la confesión de su nombre, porque el confesar su nombre es hacer un juramento, puesto que es una palabra de pacto. Yahushua, Yahweh me salva. Entonces es un pacto que se hace con la boca, como cuando una persona en un juicio jura, por ejemplo, algo y ya eso lo toman como que de fijo lo va a hacer, ¿verdad? Dice que va a decir la verdad, etcétera. Hoy en día, tristemente, dicen las palabras se las lleva el viento y ya la gente no cree nada a nadie y demás, pero las palabras en el aspecto espiritual son de suma importancia. Por eso dice la Escritura que vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Cada persona va a ser juzgada en el juicio final por cada palabra ociosa que salió de su boca. Entonces, una vez que el Todopoderoso nos revela que los nombres que nos habían enseñado para referirnos a Él y a su Padre son en realidad nombres del enemigo, uno debería, en vez de enojarse, molestarse con la revelación, recibirla, obviamente, si lo duda, analizarlo, investigar y una vez que entiende que es una realidad, dejar de llamar al Todopoderoso por el nombre del enemigo y llamarlo por el nombre que Él nos dijo, ¿verdad? Su nombre, el que reveló en Éxodo 3, cuando le dijo a Moshe que sería su nombre por todas las generaciones. No dijo, y me llamarán diferente en cada país, me llamarán diferente con cada idioma. No dijo eso. Él dijo que ese es su nombre para todas las generaciones, para siempre. Y después nos dice en Sofonías que Él va a devolver la lengua apartada, va a limpiar el lenguaje de las naciones para que lo llamen por su nombre y ya no le den honor a Baal, que en español sería Señor, que ya no lo llamen Señor, sino que lo llamen esposo, dice por otro lado en Oseas también. Entonces dice, ¿qué pasará con los que murieron y solo conocieron el nombre de Jesús? Como dije, obviamente hay gente que conoció el nombre de Jesús, pero aún así se va al infierno porque nunca actuó como Yahushua mandó, como dice la Escritura. De hecho, muchos utilizaron el nombre y la Escritura para engañar y robar. Pero por otro lado hay personas que no conocían el nombre verdadero, pero amaban al Todopoderoso y creían que había enviado a su Hijo y actuaban según lo que la Escritura dice y por ende van a ser justificadas sin lugar a dudas. Según Apocalipsis 14:9, los que adoren a la bestia van a sufrir de las copas de la ira. Cuando dice los que adoren a la bestia se refiere cuando el falso Mesías se manifieste, va a decirle a todo el mundo que se ponga la marca de la bestia. No la va a llamar así, por supuesto, entonces no esperen que diga eso. Pero lo que va a ser la marca de la bestia, va a mandar a todo el mundo que se lo ponga. Les va a ofrecer quizás hasta vida eterna, lo más seguro. Entonces la gente va a correr a ponerse eso como la forma de salvarse. Y ahí es donde los muchos, los que mencioné ahora, los que solo invocan el nombre de Jesús, o otras versiones, van a darse cuenta del error que cometieron, van a darse cuenta que estuvieron en contra de los dos testigos, porque el falso Mesías se va a manifestar hasta que los dos testigos hayan muerto y resucitado. Entonces, una vez que maten a los dos testigos, se cierra la puerta de la misericordia, y por eso es que a partir de ahí la única forma de entrar es muriendo, si no se aceptó la doctrina verdadera, si no se aceptó al Mesías como Él nos dijo que debía ser en la Escritura. Entonces, cuando el falso Mesías se manifieste, ya los muchos van a darse cuenta del error que cometieron, pero va a ser muy tarde para salvarse. Entonces van a rechazar la marca para así no adorar a la bestia, y ahí es donde los van a matar. Como cuando los 3 amigos de Daniel les dijeron que adoraran la imagen. Ahí hay que preguntarse primero que todo, ¿por qué no estaba Daniel? Solo los 3 amigos. Daniel representa a los 144,000 escogidos que no van a tener que pasar por eso. ¿Por qué? Porque aceptaron el verdadero nombre. Los 3 amigos representan a los muchos. 1 y 3 es la relación que hay entre los pocos y muchos. Al menos la relación que se muestra a través de la Escritura. Entonces, los 3 amigos fueron echados en el fuego por no adorar la imagen de Nabucodonosor. Entonces, curiosamente, la imagen era 60 de alto, 6 de ancho, como si fuera en una dimensión más baja, por ende 66. Y al hacerlo, como va a ser el falso Mesías, básicamente un cuerpo humano, porque ese es el templo de Yahweh y la abominación desoladora va a entrar al templo de Yahweh. Entonces, cuando éste se manifieste en el mundo,
repito, sería Hasatán en el templo, cumpliendo lo que dice la escritura que sucedería. En ese momento dirá ser el Cristo. Y obviamente, bueno, con lo que decía Nabucodonosor, 66 esa estatua, el falso Mesías 666, 666. Entonces esa estatua que hace Nabucodonosor en el libro de Daniel representa la imagen de la bestia, que es la abominación desoladora, el falso Mesías. Cuando los 144,000 ya huyeron, por eso Daniel no estaba, van a agarrar a los muchos, como los 3 amigos de Daniel, y los van a llevar a morir por no aceptar la marca de la bestia, por no adorar a la imagen. Entonces, una cosa es estar en error y estar buscando, o sea, verdaderamente leyendo la escritura, una escritura con una mala traducción, entonces traer un nombre falso y morir pensando que eso era lo correcto, porque nunca nadie se lo reveló, porque nunca nadie se lo enseñó, etc. Y otra cosa es oír la revelación de los 2 testigos, rechazarla y después ver el cumplimiento y por ende estar dispuesto a morir para no tener que caer en el lago de fuego por adorar a la bestia al ponerse la marca. Espero eso ya quedó claro. Respondía, pero después decía, Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ahí está, toma la marca. Entonces el punto es, cualquiera que se ponga la marca de la bestia está adorando la imagen de la bestia y por ende se va a ir al lago de fuego. Ahí en su traducción dice la señal de la bestia. Pero sí, claramente el verso está hablando de los que se ponen la marca. Esos se van a ir al lago de fuego. Dice, este también beberá el vino de la ira de Yahweh, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los apartados ángeles, delante del Cordero. Así es. Después dice, y el humo de su tormento, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Ahí está, una vez más, porque son el mismo grupo, los que adoran también, por si algo, porque lo estaba enfocando todo en el falso Mesías, ¿verdad? En la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, pero aquí además de la imagen de la bestia está mencionando la bestia en general, no solo la imagen. Y la bestia es ese gobierno mundial que están armando, es ese imperio mundial. El que adore, el que vea como salvación lo que la bestia está haciendo, esa persona se va a perder, sea como sea, porque va a aceptar lo que la bestia le dice. Entonces, en sí, creo que con lo que he dicho debería estar claro. La justificación es para la segunda resurrección al final del milenio. La justificación es para todo aquel que murió con suficientes obras y fe como para después resucitar y entrar en el reino de Yahweh, como naciones, como los muchos, o incluso como las naciones, porque ahí Yahweh los estaría justificando por el testimonio de su corazón, que es diferente al testimonio que da Mashiach por aquellos que creen en él. La diferencia que hay entre los que hacen parte del grupo de los muchos y las naciones es que unos murieron durante la tribulación o dieron su vida a causa del testimonio de Yahushua. Unos son los mártires, esos son los que dieron su vida o por el testimonio o por el nombre o por ambos. Otros son los muchos, que en el sentido del fin de los tiempos se refiere a los que no van a aceptar la marca de la bestia cuando ya se dieron cuenta que era tarde. Pero en el sentido general de la historia se refiere a los que aceptaron al Mesías con un nombre que no era, pero nunca se les reveló el verdadero nombre. Entonces tienen, por decirlo así, esa excusa. Tienen eso que los justifica en el sentido de que sí creían en el Mesías, pero no le conocían por su nombre, ya que es el nombre el que salva. Entonces por eso tuvieron que pasar por muerte. Dice aquí, los muertos en Cristo es lo mismo que los muertos en Mashiach. Sí, es lo mismo en el sentido de lo que se supone que representa la palabra Cristo. Un poco diferente al significado Mashiach, pero en sí es un título. Mashiach, al ser un título, tiene equivalentes en otros idiomas. Es como decir los muertos en el ungido. Dice después por acá, podría explicar también Isaías 56, 3 al 8. Dice, en esa porción menciona a los eunucos, entonces ahí claramente Yahweh muestra su misericordia para ellos. Isaías 56, 3 al 8. Que el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy un árbol seco.
Que por un lado aquí se está refiriendo Yahweh a personas de las naciones que reconocen que Yahweh es el verdadero poderoso. No está hablando de paganos, porque aquí dice, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Entonces sí reconocen a Yahweh, y lo que están diciendo es, qué lástima que solo escogió a Israel. O sea, alguien de una nación que diga, yo reconozco que Yahweh es el verdadero poderoso, pero solo escogió a Israel, me va a apartar de ellos. Entonces Yahweh le está diciendo, no piense así, porque por eso vino Yahushua, para abrir la puerta a las naciones, a los gentiles que crean en Yahweh a través de Yahushua. También aquí, yo soy un árbol seco, no diga el eunuco. El eunuco eran personas que les cortaban los testículos para que no tuviesen la capacidad de profanar a las esposas del rey. Entonces eran hombres que trabajaban en el palacio para el rey, cuidando a las mujeres del rey. Entonces, por eso, para servir al rey, les hacían eso, los castraban, y por ende ellos decían, soy un árbol seco, no puedo tener hijos, no sirvo para nada, porque eso en el pasado principalmente era lo más importante que un hombre podía tener, tanto así que para testificar tenían que tener testículos, y de hecho es de ahí donde viene la palabra testículos. Entonces, el que un hombre no tuviese la capacidad de multiplicarse era como si no tuviese poder del todo, no fuese hombre, ya que lo primero que Yahweh dice al inicio en Génesis es multiplíquense. Entonces dice, soy un árbol seco, eso diría el eunuco, pero Yahweh le dice, no diga eso, porque aunque usted no pueda tener hijos físicos, los puede tener espirituales. Entonces, que el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis Shabbatot, que escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Vean aquí como está diciendo, los eunucos que hagan todo esto, o sea, no cualquier eunuco, sino una persona que no ha llegado a tener hijos por X razón, y que diga, quiero dedicarme al Todopoderoso, no voy a dar mi vida a lo que normalmente todo el mundo la da, lo cual es normal y es hermoso, ¿verdad? A tener una familia, a tener hijos, sino que voy a entregar mi vida al servicio de Yahweh. Entonces esa persona se vuelve un eunuco espiritual, porque decide no tener hijos, no tener familia, para poder encargarse del ministerio. Obviamente en el sentido literal se refiere, repito, a esas personas que estaban en el palacio y que no tenían su propia familia, no estaban construyendo nada para sí mismos, puesto que todo era para el rey, pero por ese servicio al rey, entonces Yahweh, como el verdadero rey, el rey que está por encima de todo rey, le daría una recompensa a ese hombre. A los eunucos que guarden mi Shabbatot, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Esto es muy poderoso, que se conecta con lo que estaba diciendo. Paulus habló de que si un hombre conoció a Mashiach estando soltero y tiene el don que Paulus tenía, entonces que mejor, por diferentes razones, se quede solo para que se pueda dedicar completamente al ministerio. Esa persona se convierte en un eunuco espiritual, porque está cortando a través de su voluntad propia la posibilidad de multiplicarse. Entonces Yahweh le dice, les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y uno podría decir, ¿cómo va a haber un nombre mayor o algo mayor a ser un hijo? Qué bendición ser un hijo de Yahweh, y por supuesto, y así lo es. Uno puede decir, no hay bendición más grande que convertirse en un hijo de Yahweh, pero de ahí, de ser un hijo de Yahweh, uno puede pasar a convertirse en padre espiritual de otras personas, llevando a Yahweh a aquellos que lo necesitan. Entonces, al poner la semilla espiritual, que es la palabra de Yahweh, Yahushua, el nombre del Hijo, en las personas, esas personas se van a convertir en hijos espirituales, y por ende, ese hombre, ese eunuco, o mujer en el caso de lo que representa espiritualmente el ser eunuco, esa persona va a recibir el nombre de padre o madre, como decía, por el haber dedicado sus vidas no al multiplicarse físicamente, sino a multiplicarse espiritualmente. Un padre es mayor que el hijo, por ende es un nombre más importante, más elevado.
Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Curiosamente, los escogidos que aparecen en la escritura como vírgenes reciben un nombre nuevo. También curioso que dice permanente, como mencionaba ahora con respecto al nombre de Yahweh, que es eterno, es el mismo por siempre. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi apartado monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus inmolaciones serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que fue lo que Yahushua mencionó cuando entró y volcó las mesas. Dice Yahweh el soberano, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. Esto es poderosísimo, porque dice Yahweh el soberano, el que reúne a los dispersos de Israel, así como Yahushua vino a los suyos no lo recibieron, pero en ese tiempo ya habían ovejas perdidas alrededor de la tierra, de hecho en América, en España, en África. Entonces, en sí, bueno, en España lo menciono porque ya habían ahí, cuando Yahushua vino, ya había lo que eventualmente se llamaría España, obviamente. Dice Yahweh el soberano, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. O sea, está refiriéndose a que con el último, en él, va a reunir a unos, así como ya con el primero reunió a otros. Aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. Espero haya quedado claro. Dice, ¿en qué parte de la escritura señala a qué edad cada quien es consciente de sus propios pecados y sus respectivas blasfemias? No, eso no se menciona específicamente así por edad en la escritura. En sí uno lo puede, o sea, como he dicho, es parte de lo que se habla y que considero tiene fundamentos, ¿verdad? Y se ponen edades que se consideran como 13 para el hombre, 12 para la mujer, pero a los 20 siendo ya la edad cuando la persona se ha desarrollado lo suficiente y su entendimiento y demás como para poder ser completamente responsable, razón por la que también hay lugares donde se es mayor de edad a los 18, otros a los 21, porque es alrededor de esa edad cuando ya por lo menos ha llegado a una capacidad. Lo que la escritura nos revela es los 30 para el servicio, para el ministerio, porque a los 30 ya el cerebro se llegó a desarrollar completamente. Mencionan los 25 para ir a guerra y bueno, y otras edades, pero esa por la que está preguntando, no. Además de que también tristemente por el pecado una persona puede perder la inocencia antes, y con solo perder la inocencia al entrar en el error, o sea, depende tristemente, porque hay muchos casos de niños con malos padres o sin padres que llegan a caer en cosas muy malas a edades muy tempranas, y en cierta forma ya saben lo que hacen al haber perdido esa inocencia, pero también, bueno, depende de las edades, obviamente. Dice, ¿sería correcto referirse a el Mesías con la palabra Cristo? O sea, como he dicho, bueno, por un lado yo no la uso, porque ¿para qué usarla si tengo Mashiach, si tengo Mesías, si tengo ungido? ¿Para qué irme? O sea, es como irme a un idioma, o sea, una de dos, o lo voy a decir en el idioma mío español, ungido, o lo voy a decir en el idioma de la escritura, Mashiach. ¿Para qué me voy a ir al griego, a otra cultura completamente aparte del pueblo de Israel y de la escritura? Entonces por eso es que no me gusta, además de que, como he mencionado, Mashiach, la traducción más adecuada sería ungido. Cristo, la traducción más directa sería untado. Entonces es parecido, pero no es lo mismo. También Cristo es un término que se utiliza no solo para referirse al Mesías de la Escritura, sino para referirse a lo que llaman los maestros ascendidos, Krishna, Buda, y etcétera, etcétera, que ellos llaman también Cristos. Entonces, también por la religión de la nueva era, que han metido ese término muy generalizado. Entonces, por razones como esas, a mí no me gusta utilizarlo. Pero vuelvo y repito, sin tomar en cuenta todo eso que acabo de decir, el término Cristo viene siendo el único que hay en griego equivalente a Mashiach en hebreo.
porque Mashiach es un título. Los títulos tienen diferentes formas de pronunciarse en diferentes idiomas. Yahushua es un nombre, y el nombre personal se pronuncia de la misma manera en cualquier idioma, donde quiera que vaya la persona. Entonces, en español, un jefe se llama Alberto, es el jefe Alberto. En inglés, the boss, Alberto, porque es el mismo nombre, pero lo que cambia es el título. ¿Quién fue o qué es Melquisedec? Él fue el rey sacerdote de Shalem antes de que se llamara Jerusalén, y es una representación del Mesías, una representación del primero y último como rey y sacerdote. Según el judaísmo es Shem, pero eso considero por varias razones que fue algo que agregaron para ir en contra de lo que dice el nuevo pacto. Pero incluso si fuera Shem, hay varias revelaciones que se pueden sacar de eso. Por ejemplo, que Shem significa nombre, entonces Melquisedec sería el nombre. Ahora, por si algo, como dije, hay algunas cosas con respecto a genealogías que no alcanza para llegar a que haya sido Shem, como dicen en el judaísmo. También yo creo que Pablos, que era alumno de Gamaliel, hubiese dicho que era Shem, así que el que Pablos no lo mencione significaría que fue algo que agregaron después los judíos, lo más seguro para ir en contra de lo que Pablos enseñó. La escritura Pablos enseña que no se menciona nada de Melquisedec, ni quiénes eran sus antepasados, ni si tuvo hijos, por eso representa al Eterno. Por ende, el hecho de que eso sea una representación no significa que en efecto él haya sido un ángel o haya sido Mashiach antes de encarnar, porque era una representación. Ahí vemos que era el rey de Shalem, entonces había tenido que estar ahí por algún tiempo y la gente lo conocía y lo respetaba y todo lo demás, pero no da ningún más detalle por lo que representa ese nombre y el hecho de que Abraham le dio honor. Entonces quiere decir que Melquisedec sí adoraba al verdadero poderoso, al poderoso de Abraham, a Yahweh. ¿En qué momento estamos? ¿Principios de dolores o en dolores de parto? Principio de dolores. Ahora, hay varias cosas que están pasando que pueden llegar a confirmar, como lo he dicho en los últimos 2 años, creo ya 3, tal vez 4. Una vez que se dé la Tercera Guerra Mundial, lo más seguro al final del año, o sea, me refiero por el hecho de que todo indica que sería durante el otoño según el calendario hebreo, entonces ya eso sería una muestra de que estamos en el segundo sello y por ende se podría hablar ya de dolores de parto. Pero yo estoy esperando algunos eventos para poder decir eso con seguridad. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el poderoso y Padre de nuestro soberano Yahushua Hamashiach, Yahushua el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Pues aquí, ¿verdad? Obviamente es una alabanza al Todopoderoso. Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro soberano Yahushua Hamashiach. ¿Verdad? Es particular que no solo es el Padre de Yahushua, sino también su poderoso. Entonces, aquellos que dicen que son exactamente lo mismo, ¿cómo puede ser su poderoso? ¿Cómo puede decir Yahushua que Yahweh es mayor que él? Entonces, Yahushua es el camino a Yahweh. Por eso es a través de Yahushua que llegamos a conocer al verdadero poderoso y a saber cómo alabarlo. Entonces, bendito sea el poderoso y Padre de nuestro soberano Yahushua el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. A través de Yahushua, si creemos verdaderamente en él, recibimos toda bendición espiritual: sabiduría, conocimiento, entendimiento, amor, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, etc. Toda bendición espiritual que exista la recibimos a través de Yahushua, y lo espiritual es lo eterno, lo que verdaderamente vale, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Donde está Mashiach ahorita, al nosotros ser su cuerpo, es como si estuviésemos ahí, lo cual se va a eventualmente cumplir, y como Yahweh es eterno, es como si ya estuviésemos ahí, porque solo que estamos en esta carne es la razón por la que estamos, por decirlo así, atados a esta realidad temporal. Pero una vez que esta realidad temporal deje de ser, vamos a recibir esos lugares celestiales y esas bendiciones de lo alto. ¿Qué son exactamente las buenas nuevas? Ok, por un lado, recuerden
Besorot son buenas nuevas, noticias. Besorot. Basar es carne. Entonces, basar viene siendo la raíz de buenas nuevas en lo que respecta a la palabra. A lo que voy con eso es, recuerden que el hebreo es un idioma concreto. Entonces, en el caso de Besorot, eran buenas noticias cuando el padre de familia encontraba carne, ya sea porque anduviese cazando o comprando. El traer carne a la casa era buenas nuevas, porque tendrían alimento y por ende vida por más tiempo. Entonces, en hebreo Besorot viene de bazar, y Yahushua dio su carne en el madero para que nosotros a través de la fe comamos y obtengamos la vida eterna. Esos son las Besorot, las buenas nuevas. El hecho de que el Todopoderoso envió a su Hijo a tomar carne para morir en el madero por nuestros pecados y así a través de nuestra fe en Él recibir la vida eterna. Eso viene siendo un resumen, las buenas nuevas. El que Él pagó por nosotros, esas son las buenas nuevas. El que Él nos regala la vida eterna. Espiritualmente hablando, somos el centro del universo. Bueno, es que depende de cómo lo veas. Somos el centro en el sentido de que Yahweh nos hizo para después ponernos por encima de los ángeles. Yahweh nos hizo a su imagen y semejanza, no así a los ángeles. Yahweh nos hizo esta realidad para Él manifestarse en esta realidad y elevarla a lo más alto y por ende llenar todas las realidades de su luz. Ese término, somos el centro del universo en el sentido espiritual, en el sentido de que Yahweh está completamente enfocado en el ser humano. Sí, por eso nos hizo y nos ama y murió por nosotros, etc. Obviamente el centro verdadero de todo es Él y también todo lo que nos cubre es Él. Pero Yahweh habla en la escritura de Israel como el centro de la tierra y el ser humano en el sentido de la cúspide de la creación. Entonces, sí, no estoy muy seguro exactamente qué quiso decir con eso, pero por un lado creo entenderlo y por un lado sí, pero hay que entender que es Yahweh en realidad el centro de todo. Por otro lado, que esta realidad es de las más bajas, sino la más baja, pero Yahweh quiere llenarla de su luz y por eso nos hizo como lámparas que podamos llenarnos de su luz y así iluminar la creación. Puedes explicar Mateo 8:34. Vamos a ver, Mateo 8:34 dice: entonces toda la ciudad salió al encuentro de Yahushua y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Dice aquí, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, aquí hay algo importante. Gadarenos empieza con Gad, hace alusión a personas que adoran a Gad. Recuerden que Gad en hebreo es fortuna. Curiosamente así es como llaman al Todopoderoso según ellos. En inglés, Gad. Y por eso el billete de $1 dice que ellos confían en Gad, porque Gad es fortuna. Yahushua dijo que no podemos adorar a dos soberanos porque amaremos a uno y odiaremos a otro. No podemos amar a Yahweh y a Gad. Entonces, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahushua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí vemos que no se lo esperaban en ese momento. La venida de Mashiach estaba escondida. Ellos esperaban que se manifestase solo en el fin de los tiempos. ¿Qué tienes con nosotros, Yahushua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces vean que en particular Yahushua anda en un lugar donde representa que adoran a Gad. En lo que respecta a la letra y la historia, los Yahudim no comían cerdo, por ende, ¿qué estaban haciendo este montón de cerdos cerca? Eso es una muestra de que estaban en otras. Y va más allá, y lo he explicado por si quiere ver el estudio
de Mateo o de esta misma historia en otros de las buenas nuevas donde se dan más detalles de la historia, porque eso representa tristemente el cristianismo, donde adoran a Gad y mezclan lo apartado con lo impuro, y por eso terminan siendo como cerdos. De hecho, por eso los Yahudim en el pasado a los que se convirtieron les llamaban marranos. Y recuerden que el cerdo tiene una peculiaridad, y es que es el único animal que rumía con la comida, que no rumía con la comida, pero que tiene la pezuña partida. Es el único animal que, repito, tiene pezuña partida y por ende en su exterior parece ser apartado, puro, pero en su interior no rumía con la comida y por ende es impuro. Representa a los que se hacen pasar por puros y no lo son. Entonces dice, ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Curiosamente, la escritura revela que eran, aquí no lo menciona, 2000 cerdos. Representa como por 2000 años después de Mashiach habría una doctrina de demonios, o doctrinas de demonios, como esos demonios que se metieron en los cerdos, doctrinas de demonios que estarían en medio de del cristianismo, básicamente, la apostasía. Y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron. Entonces aquí es donde ya viene la clave para la pregunta. Vemos que Yahushua llega y logra sacarle los demonios a estas dos personas. Eran miles, puesto que entraron en 2000 cerdos aproximadamente. Obviamente eso fue una obra inmensa del Todopoderoso de liberación de estos dos hombres, de poder, pero claramente en lo que respecta dinero, lo terrenal, hubo una pérdida, puesto que 2000 cerdos se tiraron al mar. Entonces el dueño de esos cerdos de fijo se estaba quejando, porque perdió su dinero, perdió su lo físico, repito, y no está dándose cuenta de lo que está pasando espiritualmente, de lo que está trayendo Yahweh por tener sus ojos puestos en el dinero, en las posesiones materiales, en este caso en ese hato de cerdos. Entonces dice, los que los apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad contaron todas las cosas. Entonces los que andaban con los cerdos, cuando vieron lo que pasó con los cerdos, se fueron para la ciudad y contaron, este hombre acaba de hacer que se murieran todos nuestros cerdos. ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo contaron la historia? Pero en vez de enfocarse en, ¿se acuerdan de esos dos endemoniados que estaban ahí como locos y que nos atacaban cada vez que pasábamos por ahí, por eso no podíamos pasar? Ahora ya están bien, porque los liberó Yahushua de esos demonios. Por cierto, cuando se fueron los demonios se llevaron a los cerdos. No lo cuentan así, sino que dicen, este hombre que llegó está haciendo aquí un desorden y nos está matando el negocio porque destruyó 2000 de mis cerdos. Entonces dice, los que los apacentaban huyeron y llegaron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Yahushua, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Entonces, estaban sus ojos en lo material, como los que adoran a Gad. Gad es fortuna, por eso eran gadarenos. Y por otro lado, lo espiritual les provocaba miedo, y preferían alejar cualquier cosa similar de ellos, a llegar a conocer y llenarse de esa vida, de esa autoridad y poder que trajo Mashiach. Pero entonces vemos cómo, a uno le parece completamente ilógico, también por la perspectiva de la cual lo está leyendo, pero tristemente, entre usted más se llene de Yahushua y más trate de llevarle a las personas de su espíritu, más le va a pasar cosas como esta. Se va a dar cuenta que la gente no quiere saber, la gente, además de no querer, le molesta. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, y muchos están siendo influenciados o tienen un tipo de espíritu que no quiere la libertad que trae Yahushua, porque esos espíritus tendrían que irse de esa persona, ya no podrían recibir ningún tipo de placer a través de esa persona. Entonces esos espíritus constantemente están haciendo que la persona no busque a Yahweh. No necesariamente tienen que ser miles de demonios como los que tenían estos gadarenos. Solo con la carne, la inclinación al mal en la carne es suficiente para muchos, tristemente. Dice, entonces toda la ciudad salió del encuentro de Yahushua, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Entonces vemos aquí el rechazo tan grande al poder de Yahweh,
a la buena voluntad de Yahweh, quieren estar amarrados, prefieren que estuviesen endemoniados, quieren estar amarrados a mandamientos de hombres, a doctrinas falsas, a la riqueza material, y por ende le rogaron a Mashiach que se fuera. Así es este mundo. Por eso lo mataron cuando vino. Algunos en la segunda resurrección serán salvos. Como mencioné, la salvación es para el fin de los tiempos. La salvación verdadera es no experimentar muerte. En la segunda resurrección quiere decir que ya habían muerto, entonces no recibirían salvación, recibirían justificación en el juicio. Serían justificados, recibirían cuerpo para entrar a la vida eterna. Dice, los que mueren en Cristo serán transformados. Vuelvo y repito, los que mueren son resucitados, los que no tienen que experimentar muerte son transformados. Se puede decir, o sea, la escritura habla de transformación incluso para los muertos, en el sentido de que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo eterno, en vez del cuerpo con el que fueron a la tumba. Dice, hola, bendiciones para todos. Quería consultarle por el anillo de Salomón. ¿Me podrías explicar la razón de la existencia del anillo y su poder, por favor? Por ejemplo, la palabra soberano significa el super anillo, porque el rey tenía un anillo que le daba todo el poder, toda la autoridad para hacer las leyes que quisiera y todo lo demás, y con el anillo sellaba la ley, punto. Dependiendo del reino del que hablemos, la forma en que esa ley se daba, pero siempre el anillo era una parte importante del ser rey. En la escritura se menciona que Yahweh va a volver al último un anillo de sellar. El último es la mano, es el anillo, es el trono, entonces se conecta con varias cosas que tienen que ver con reino. Ahora bien, como Salomón se convirtió en el rey, su nombre Shlomo es paz. Entonces representa al profeta del cual habla Yirmiyahu cuando dice que el profeta que profetice paz y esta paz se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió. Entonces, Shlomo representa a ese profeta, porque ese profeta es llamado también la rama de David, y Shlomo fue hijo de David, ¿verdad? Por ende, una rama de David. Entonces, Salomón representa, como siempre menciono, lo que el último sería si no tuviese a Yahushua. Por más que alcance muchísima sabiduría, su sabiduría se volvería ajena, extraña o impura al no estar conectada a la verdad que es Yahushua, y por ende se perdería en la idolatría y otras cosas. Como Shlomo representa al último, y como muchas otras cosas que representa, tan importante que fue y demás, es Yahweh permitió, se podría decir, y digo permitió por el hecho de lo que llegó a convertirse para él tener ese anillo, que él recibiese un anillo que le daba autoridad sobre el cielo, la tierra y el abismo. Tenía autoridad sobre los ángeles, demonios, espíritus malignos y los animales. Entonces él representa la autoridad que va a tener Mashiach después sobre absolutamente toda realidad. Tristemente, Shlomo, al tener ese anillo que tenía las 4 letras del nombre Yahweh, ahora, por si algo, se habla también de otro anillo con la estrella, pero ese sería ya uno en cuestión de cuando cayó en idolatría, talismán de Saturno, ¿verdad? La estrella de 6 picos, o también el de la estrella de 5 picos, que también se habla de que tuvo un anillo así, que le fue dado por un ángel para obtener autoridad, pero en sí habría tenido un anillo con el nombre Yahweh, las 4 letras, para tener autoridad sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre 4 realidades, como dije, los ángeles, los demonios, los espíritus y los humanos. Después él, con ese poder, mandó a llamar espíritus para preguntarles cosas, mandó a llamar demonios para pedirle ayuda en algunas ocasiones. Eso llevó a que fuera engañado por Asmodeo, por ejemplo, por un tiempo. Y vuelvo y repito, obviamente no era muy adecuado buscar ayuda de demonios, pero al él tener la autoridad los usaba para diferentes cosas. Se dice que utilizó demonios para construir el templo. Eso es muy sorprendente, pero es parte de lo que se habla en parte de la historia yaudí. Está el testamento de Salomón y otros escritos donde habla de cómo mandó a llamar a Asmodeo porque necesitaba encontrar el shamir, que era lo que usaría para partir las piedras para el templo.
y le dijeron que solo ese príncipe de los demonios podía saber. Entonces lo llamó y este fue el que lo engañó y se hizo pasar por él un tiempo. Entonces era un anillo que le daba toda autoridad para representar la autoridad que va a tener Mashiach. Y obviamente el hecho de que Shlomo se perdió es para mostrar cómo el último sin Mashiach se perdería, sin la verdad se perdería. Vamos a ver, dice, ¿me podrías explicar la razón de la existencia del anillo? Como le digo, por ser rey se le daba un anillo, y como era un rey de Yahweh, Yahweh le dio un anillo que tenía poder también en los mundos espirituales. Y su poder, por favor, sí, poder de darle órdenes a lo que él quisiera, lo que sea que le daba órdenes le obedecía. Bueno, es que también leí un libro, pero era casi que musulmán, o sea, como árabe, no voy a decir musulmán porque tampoco es como, bueno, la verdad que sí, porque había unos factores donde querían como mandarlo a uno al Islam. Hay un libro relativamente extenso donde se enfoca en la vida de Shlomo, pero muy como desde el punto de vista árabe, entonces con una que otra tradición árabe o sí, hay influencia árabe en el escrito. Entonces hay algunas historias que quizás sean fantasía, quizás sean cuento, como dirían, pero sí muy particulares que se dan con respecto a cosas que él hizo con el anillo. Por ejemplo, se habla de que él bueno, y curiosamente eso es parte de lo que mencionó árabe, que él literalmente llegó a volar sobre una alfombra, entre otras cosas. Algo que sí se menciona mucho es que podía comunicarse con los animales, entre otro montón de cosas interesantes que llegó a hacer. Dice, hermana, en la palabra hay alguna cita para condenar o satanizar los cumpleaños. Pues así no. Lo que tal vez se podría decir así, que si uno quiere ver lo negativo, es que, digamos, las veces que se menciona un cumpleaños, normalmente se está refiriendo a gente no muy positiva, como por ejemplo cuando habla del cumpleaños de Herodes. Ahora, Herodes era el rey de los Yahudim. Entonces Herodes era un impío, pero era el rey de los Yahudim y estaba celebrando su cumpleaños. Entonces, obviamente, mi punto es, algunos van a utilizar eso para decir, ve, que era un pagano, pero él no era pagano, era el rey de los Yahudim, simplemente era un mal Yahudí. Y quizá, sí hemos hablado de que quizá era un edomita convertido. Pero el punto de que era como rey de Yahudí, ¿verdad? Es clave. Pero si vuelvo y repito, era un impío, ¿verdad? Entonces, eso es lo que obviamente algunos van a usar para decir que está mal, pero no vemos que en la escritura se mencione algo negativo acerca de eso, en contra de eso, como cuidado, celebras el día que naciste, ¿verdad? No, como he dicho siempre, uno debería celebrar la vida, y si puede todos los días, hágalo todos los días. También debería tener claro que hay dos vidas, esta y la eterna. Esta temporal va a tener un final que es la que nos lleva a la eterna. Por ende, la muerte nos hace volver a nacer en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido de la vida nueva que vamos a recibir. Y por eso es que Shlomo nos dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, no sabemos el día de la muerte como para celebrar ese día, entonces no veo mal celebrar el día en que se nació, siempre y cuando se tenga en cuenta o se tenga conciencia de que hay dos vidas y que esta es temporal y que es mejor la muerte que el nacimiento por aquello a lo que nos lleva a la muerte, porque para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Mashiach. Como dije, uno debería celebrar la vida, y si puede celebre todos los días gozándose en Yahweh. Él quiere que nos gocemos, Él quiere que nos alegremos, y eso es celebrar, me parece, alegrarse por algo específico, ya sea porque nació X día, o porque alcanzó algún logro, o porque simplemente ama mucho a alguien y quiere celebrar con él o con ella ese amor, esa amistad, etcétera, lo que sea. Por otro lado, sí debo decir, la costumbre o la tradición de un queque con velas para pedir un deseo y soplar, eso es para pedirle a Ashera, la que llaman reina del cielo, esa diosa falsa, la gran ramera, es para pedirle
esos deseos a esa entidad, y es a través del soplar las candelas que se hacía todo eso. Entonces es un tipo de ritual, ¿verdad? Hay gente que adora ángeles a través de candelas. De hecho, las candelas se usan en brujería y demás. Entonces, tampoco, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que es satánico comer cake. No, mi punto es malo y es pagano y está errado el pedir deseos a la nada o a esa entidad y soplar las candelas pensando que el humo ese que va a subir va a cumplir el deseo. Y yo sé que la gente no lo piensa y no lo analiza así, pero sí lo hacen, piden los deseos, soplan la candela, uy, qué vacilón, y vamos a ver si se cumple, sin entender que eso es idolatría. Entonces ese factor, si quiero dejarlo claro, deberíamos eliminarlo de la celebración. Y si se va a hacer algo, que se haga una oración y se le pida a Yahweh por ese año que está iniciando en su vida, que es normalmente como hacemos en la congregación cuando alguien cumple años. Oramos para que sea un año de mucho gozo para esa persona. Bueno, obviamente de crecimiento y demás. Dice, ¿cuál es el vino adulterado específicamente de la bestia? El vino adulterado es la doctrina falsa, la que lleva a idolatría. El vino de la fornicación. Fornicación es idolatría. Entonces, así como una persona puede beber vino y de repente empezar a sentirse con deseos lujuriosos, o no necesariamente, o sea, si tiene su pareja, o sea, bendito Yahweh, puede estar con su pareja, pero el punto es los deseos que pone el beber vino. Una persona puede beber vino y disfrutarlo con su esposa o esposo, a como puede beber vino e irse a adulterar. Entonces el vino que lo hace irse a adulterar sería ese vino adulterado, el que tiene algo extra negativo que lo hace caer en pecado. Y obviamente no estamos hablando de vino literal, es un vino espiritual. La sangre de Yahushua es el vino que bebemos en Pesaj, y es su sangre que entra a nosotros para darnos vida eterna. Cuando se toma el vino de la gran ramera, se cae en idolatría, en falsas doctrinas. Dice, ¿podrías desglosar o explicar Hebreos 11:6? Vamos a ver. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, voy a desglosar. Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh. Esto es claramente importantísimo de entenderlo, además de saberlo. Hay mucha gente que lo sabe pero no lo entiende, obviamente. Parte de eso, por lo que pregunto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces, bendito Yahweh, una vez que nos revela el nombre de su Hijo, tenemos la llave del conocimiento, la confesión de su nombre que nos trae su Ruach para poder entender la escritura. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Si una persona no tiene fe, es como, o sea, y yo sé que va a sonar raro, más que todo por la doctrina cristiana y demás, pero es como si dijésemos que la persona que no tiene fe, a Yahweh le cae mal. Y viene siendo básicamente porque una persona sin fe está muerta. Entonces es como si fuese invisible, como si en realidad no existiese. Yahweh, al que le complace, Yahweh ilumina su rostro sobre él. O sea, que sería como decir, está viéndolo alegre, con una sonrisa. Pero si alguien hace lo malo, Yahweh, al ser completamente apartado, no puede estar cerca o ver con buenos ojos la maldad, por ende se aleja, quita la cara, ignora, como cuando a alguien le cae mal a otra persona y por ende trata de ignorarlo, de no verlo. Si se ve en el supermercado, vuelve por otro lado, y esas cosas que hacen normalmente. Entonces, una persona que no tiene fe en el sentido espiritual no tiene poder alguno, como una persona que no tiene vida, por ende está muerta. Recuerden que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, porque en realidad no es fe. Entonces hay gente que dice creer, pero no pone por obras lo que dice creer. Y hay gente que dice no creer, al menos es sincera en eso. Pero ambos están muertos espiritualmente. Entonces, si nosotros, como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh, cuando viene la palabra de Yahweh a nosotros y nosotros la oímos para que entre a nuestro corazón, entonces ahí viene la fe, que es
creer, o más bien saber, tener certeza de aquello que no hemos visto, pero que Yahweh nos dice, nos revela en la escritura. Entonces, si una persona no le cree a Yahweh, ¿cómo Yahweh va a estar contento con esa persona? ¿O cómo Yahweh va a querer hacer algo por esa persona? ¿Verdad? Es como una persona que venga y le pide a usted ayuda con algo, pero esa persona se ríe, en el sentido de que dice, no, ¿por qué me va a poder ayudar esta persona a mí? Entonces, ¿para qué me viene a pedir ayuda? Diría uno. Una persona que ora sin tener fe, en realidad no está orando, está rezando, está haciendo algún mantra, que piensa que por decir algunas palabras en un orden específico va a recibir algo. No tiene fe, no sabe, porque como dije es la certeza, no tiene la certeza de que alguien le está escuchando, y ese alguien es el Creador Todopoderoso que puede cumplir toda oración según su voluntad perfecta. Y eso es parte de lo que nos lleva a la fe, a entender que su voluntad es perfecta, y en la mayoría de los casos la de uno todo lo contrario. Por eso uno debe atarse o pedir que sea su voluntad por encima de la de uno. Uno le dice lo que uno quiere, pero le dice, pero que lo que usted quiere esté por encima de mis deseos, porque sé que lo que usted quiere para mí es mejor que lo que yo pueda querer para mí, sin entender. Y eso es parte de tener fe, claramente, el acomodar bien las palabras, el decir que voy a orar, ¿por qué voy a orar? Porque usted sabe que sí la está escuchando, en vez de simplemente repetir algo solo porque le dijeron que va a tener algún resultado positivo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Sin fe es imposible agradar a Yahweh, no hay forma de que Yahweh esté contento con alguien que no tiene fe. Por eso, si queremos alegrar a Yahweh, si queremos conocer a Yahweh, debemos llenarnos de fe. Debemos creer que Él existe, debemos creer que Él es bueno, debemos creer en sus promesas. Y vuelvo y repito, es la certeza, porque cuando uno dice la palabra creer, la mayoría de la gente se lo toma como cuando una persona dice, yo creo que es así, pero la verdad no sé, yo creo. Y también cuando hablan de fe, las personas piensan en esperanza. Por eso la gente dice, qué fe la suya, como qué esperanza la suya. Pero no, fe es certeza. Y obviamente hay diferentes niveles de fe. Entonces, hay personas que apenas están empezando, entonces su fe es pequeña, pero tienen fe. Y eso es lo importante, porque recuerden que Mashiach dijo que para mover una montaña se necesita fe como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas entre las hortalizas, pero se convierte en la más grande. Entonces, al ser la semilla más pequeña, está diciendo, solo se necesita un poquitito de fe para hacer cosas inmensas espiritualmente. Entonces, aquí no está diciendo, sin mucha fe es imposible agradar, no, está diciendo sin fe. Entonces, bendito Yahweh cuando se tiene un poquitito, porque ya con eso Yahweh está complacido y va a empezar a actuar y hacer para que esa fe crezca. Una de las cosas por las que uno también puede pedir es para que aumente la fe. También es interesante que la escritura dice, Yahushua dijo una pregunta retórica al decir, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? Y repito, era retórica, básicamente diciendo que cuando se manifieste el Hijo del Hombre no habrá fe en el mundo, y por eso es que Yahweh va a estar tan enojado con el mundo, porque no hay fe en el mundo, por ende viene destrucción. Sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él existe. Si uno se acerca a Yahweh para orar, es necesario que de verdad usted crea que Él existe, porque si no, se está engañando a sí mismo o está casi que burlándose del rey. Vuelvo y repito, imagínese que alguien busque a un rey y diga, no hombre, que el rey pueda leer los pensamientos, saber lo que está en el corazón, y que la persona hable, pero en su corazón dice, ¿qué me va a estar a mí escuchando? ¿Qué me va a estar a mí ayudando este hombre? No hombre, si yo ni sé si es verdad, o el rey lo que le va a hacer es cortar la cabeza. Pero si la persona entra con respeto, dando el honor merecido y demás, obviamente el rey va a estar complacido en ayudar, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vea que no dice recompensa a los que lo adoran, porque ahí, verdad, los ateos dirían, lo que quiere es nada más adoración, que lo alaben, porque no entienden por qué le adoramos, por qué le alabamos. No entienden eso porque no han tenido fe. Entonces vea como aquí dice, recompensa a los que lo buscan. Solo el buscarle atrae recompensa.
Solo el hecho de querer buscarle, y por ende, con un poco de fe al menos, hace que Yahweh traiga cosas buenas para su vida. Así de bueno es Él. Pero si una persona se acerca a Él pensando que Él es malo, eso no es fe, es todo lo contrario. Está muy equivocado, le está orando a Satán. Por eso, repito, es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dice, Job tuvo pruebas o tentaciones. En sí, cuando somos tentados, Yahweh nos prueba. Yahweh no tienta a nadie. Somos tentados por las pasiones de la carne. Pero una vez que estamos siendo tentados, eso se convierte en una prueba. Si no caemos ante la tentación, pasamos la prueba. Si caemos, no pasamos la prueba. Entonces vienen siendo lo mismo dependiendo de qué punto de vista lo vea. Ahora, en lo que respecta a Job, en general se hablaría de prueba, pero claramente esa prueba hubo momentos en los que se convirtió en tentación, como por ejemplo cuando la esposa llegó y le dijo, ¿por qué no maldices a Elohim y te mueres? En el sentido de que eso representa la carne, diciendo que para qué se mantiene fiel al Todopoderoso si está pasando por eso. Entonces es una tentación que la carne trae de abandonar el camino correcto solo porque le está yendo mal en ese momento según su perspectiva, según su forma de pensar, según su carne, sin haber entendido, por ejemplo, que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, como le dijo él mismo a ella, que había hablado como una mujer necia. ¿Cómo vamos a aceptar las cosas buenas de Yahweh y no vamos a aceptar las cosas malas? Espero haya quedado claro la relación que hay entre las dos cosas. Es Satanás el que pone la tentación, pero la tentación funciona como una prueba para uno. Dice, ¿cómo lo respaldaba Yahweh en esos momentos? ¿Cómo lo respaldaba Yahweh en esos momentos? No sé si lo entiendo muy bien, pero lo respaldó en el sentido de, bueno, lo respaldó ante Satán, hablando muy bien de Job, tanto así que hizo que Satán quisiera ir a probarlo, ¿verdad? A ver si era cierto todo lo que Yahweh decía. Entonces Yahweh lo respaldó sabiendo la persona que él era, y lo respaldó manifestándose en el momento perfecto para revelarle 50 preguntas que le harían entender que no sabía de lo que hablaba y por ende no debía caer en el error de juzgar a Yahweh como alguien que puede cometer errores, porque eso es una de las cosas que él llegó a pensar. Quizá Yahweh se equivocó conmigo porque no hay razón para que yo esté pasando por esto. Quizá Yahweh se equivocó. Job significa odiado. Oyeb, que se puede armar con las mismas letras, significa enemigo. Entonces Job básicamente decía, debe ser que Yahweh volvió a verme y me vio como un enemigo al que él odia por mi nombre, pero se debe haber equivocado, tal vez no me conoce como persona. Entonces ahí es donde Yahweh se manifiesta y le hace 50 preguntas y le hace, ¿usted sabe la respuesta para alguna de estas 50 preguntas? No. Ok, entonces ¿cómo se le ocurre que yo voy a cometer un error? Y ahí es donde después Job, de pasar toda la prueba, llega a decir, a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no fue que vio a Yahweh físicamente, sino que una cosa es haber escuchado que él existe y otra cosa es tener una experiencia con él como para llegar a conocerlo íntimamente, espiritualmente, representado por ahora mis ojos te ven, ahora sí te conocí, eres bueno, eres fiel, respondes, etc. Y vean qué sorprendente que llegó a esa conclusión después de haber pasado por tanto sufrimiento aparentemente inmerecido. Dice por acá, ¿podrías explicar lo más completo posible cómo podemos saber que el testigo como Moshe forma al testigo como Eliyahu? O sea, hay varios detalles. Bueno, con que forma no sé exactamente si se refiere al hecho de que he mencionado de que recibe la doctrina a través del último. Ahora, obviamente también he mencionado que Yahweh puede hacer lo que él quiera y podrían venir por separado. Sin embargo, no veo eso como el modelo de esta vez, por el hecho de que
Yahushua mencionó, de los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Yahuanán el inmersor, pero el más pequeño en el reino de Yahweh es más grande que Yahuanán el inmersor. Entonces Yahushua vino a iniciar un tiempo nuevo del reino de Yahweh. Entonces los dos testigos al venir tienen que estar en la misma doctrina. Una vez que prediquen, no necesariamente al nacer. Tienen que ser de la misma doctrina. Porque antes de Mashiach estaba Juan el Bautista con el tiempo de la carne, como Eliyahu. Viene Yahushua y trae el tiempo del espíritu. Ahora Eliyahu vuelve a venir como uno de los dos testigos, pero esta vez va a dar testimonio de Yahushua dentro del reino de Yahweh. Entonces, como por ejemplo en Malaquías 4 menciona, verso 4, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo. Entonces primero manda acordarse de la ley de Moshe, o sea, recuerda a Moshe y a la ley, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es el que da órdenes, las órdenes de Yahweh a Israel. Es el pastor del pueblo. Después dice, yo os envío al profeta Eliyahu. Entonces Moshe y Eliyahu. Cuando Moshe fue escogido, se encontró con Aarón. Y Moshe le reveló lo que Yahweh le decía a Aarón. Entonces Aarón, a pesar de ser mayor a Moshe, recibió la enseñanza a través de su hermano menor, acerca de la Torá y todo lo demás, y se convirtió en el sumo sacerdote, importantísimo, pero Moshe fue el que le enseñó. Después también vemos el ejemplo de que cuando Abraham lleva a Isaac a ser inmolado, esa misma historia representa la venida de Yahushua como el cordero, representado ahí por Isaac, y también la venida de los dos testigos. ¿De qué manera? Cuando se nos habla de Yahushua, se menciona que él es el cordero y el macho cabrío de Yom Kippur. En lo que respecta a Eliyahu, él es el carnero de Yom Kippur. Entonces, que quede claro, Yahushua es cordero, Eliyahu es carnero. Cuando Abraham va a ir a inmolar a Isaac, su hijo, Isaac ve que llevan todo excepto lo que va a ser inmolado. Entonces le pregunta al papá dónde está el animal para el sacrificio. Y Abraham le dice, Yahweh proveerá un cordero. Yahweh iré, lo hace. Yahweh proveerá un cordero para él. Entonces ahí estaba profetizando que así como Abraham estaba entregando a su hijo en ese momento, estaba dispuesto a hacerlo, Yahweh entregaría a su propio hijo eventualmente, y ese sería el cumplimiento del cordero de Pesaj. Y eso lo entendemos además del aspecto profético ahí obvio, porque después cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, aparece un malaj, un ángel que le dice, no lo hagas, detente. Y cuando él se vuelve a ver, ve un carnero amarrado y entiende que eso es lo que iba a sacrificar. Entonces inmola, lleva el carnero a ser inmolado. Entonces, en vez de Yitzhak, fue sacrificado un carnero. Entonces Yitzhak, en una de las interpretaciones, representa a Eliyahu. Isaac era hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. El último viene a ser el padre de los escogidos, a los que les enseña la fe. Entonces, de los que le siguen, de los que siguen la doctrina que enseña, uno, que sería un hijo espiritual de él, como Isaac era hijo de Abraham, uno de ellos va a ser llevado con él a morir, como el becerro y el carnero de Yom Kippur, por dos razones diferentes. Uno, expiación, y el otro, ofrenda shelamim. Entonces, así como Abraham, el padre de la fe, lleva a su hijo a entregarlo para Yahweh, termina entregando un carnero, eso representa como el último va a entregar un hijo espiritual que es un carnero, o sea, Eliyahu, en Yom Kippur. Por otro lado, lo que mencioné, Moshe le enseñó a Aarón, Yahweh le dijo a Moshe, tú serás Elohim y Aarón será tu profeta. Y como mencioné, la separación que hubo entre Juan el Bautista y Yahushua tuvo que ver con el tiempo que vinieron y lo que venían a cumplir. Pero después los dos testigos como Moshe y Eliyahu, tendrían que aparecer, y como vimos en Malaquías, primero se menciona a Moshe y después a Eliyahu. Entonces me parece por varios otros aspectos que tiene sentido el que el testigo Eliyahu reciba la enseñanza, la doctrina a través del último, y de ahí vayan a predicar. Pero por supuesto estoy completamente abierto a la posibilidad de que Yahweh haga que aparezcan de manera diferente y lleguen a la doctrina por aparte.
Dice en el mensaje a Filadelfia, ¿qué significa aunque tienes poca fuerza? En sí está reconociendo el hecho de que los escogidos todavía, por decirlo así, necesitan la misericordia del Padre, en el sentido de que saben, tienen los nombres, los aceptan, pero aún así les cuesta. No es como que se les hizo fácil el camino, sino que por esa poca fuerza, al estar en la carne, Yahweh entiende lo que pasan, lo que sienten y demás. En sí se conecta en cierta forma con Jacob, ¿verdad? Como sabemos, obviamente todo Israel es descendiente de Jacob, pero los escogidos van a ser como los que principalmente van a representar esa persona y esas tribus. Entonces Filadelfia, que representa a los escogidos, los 144,000, al decirles que tienen poca fuerza, se conecta con cuando Jacob contendió contra Elohim y venció a ese malaj contra el que peleó. El malaj lo golpeó y eso hizo que después él anduviera cojeando. Entonces, al ir Jacob después de ese día que tuvo esa lucha, y por si algo en el judaísmo enseñan que después de que el ángel le hizo eso y le dislocó, que Yahweh lo sanó apenas salió la luz y él pudo irse caminando bien. Pero aparte de esa tradición judía, se podría decir que ese golpe llegó a afectar a Jacob de tal manera que tenía una dificultad para caminar, ¿verdad? Al otro día después de ese pleito que tuvo en Génesis 32. Entonces es como que iba por el camino, pero le costaba por esa lucha que tuvo con Elohim. Entonces nosotros, como descendientes de él, de Jacob, llegamos a pasar por pruebas en la vida que se convierten en luchas espirituales e incluso a veces nos llevan a pelear, en un sentido espiritual, a luchar con el poderoso, cuando por ejemplo no entendíamos que Yahweh es el verdadero y que Jehová o Dios se refiere a otro, a esos títulos, a esos nombres. Entonces, no que hayamos, obviamente, porque no deberíamos nunca reclamarle o pelear con Yahweh, pero mi punto es esa lucha que teníamos interna de por qué esto cristiano no me sirve, por qué esto no me llena, por qué Jesús no responde, por qué esto no cambia, por qué esto, por qué lo otro, y tener esa lucha como para incluso estar dispuesto a volver a ver arriba y pedir que por favor haga un cambio, que por favor dé respuestas, y es ahí donde Él se manifiesta y nos revela que es que estábamos en el error, estábamos siguiendo algo que no entendíamos. En cierta manera, y me refiero simplemente a una manera intelectual, no física, porque sé que es una prueba que a nadie se la deseo, lo que pasa a Job, lo que mencioné ahora. Él sabía que existía un Todopoderoso y hacía todos los rituales habidos y por haber, pensando que así complacía al Todopoderoso. Pasa por un tiempo espantoso, de bastante sufrimiento, y al final de eso, cuando Yahweh se le revela y le da respuesta, él llega a conocer mejor a Yahweh y a hacerse más cercano de Yahweh a través de ese sufrimiento de lo que había sido a través de todos esos sacrificios y demás que había hecho. Entonces, como decía, los escogidos representan a Jacob, entonces representan el hecho de que van por el camino que es, mantienen la verdad, pero van con teniendo que hacer un esfuerzo, les cuesta por el hecho de que estuvieron en la apostasía, estuvieron en el error y tuvieron que pelear contra Elohim y salieron golpeados, a pesar de que vencieron como para haber encontrado el camino. Con eso me refiero, ¿verdad? Cuando uno llega y se empieza a hacer todas esas preguntas, empieza a analizar toda la falsedad en la que uno estaba, de la que era parte y demás, y a veces le revela. Eso es como después de haber estado peleando con un ángel que uno pensaba que era el Todopoderoso, como cuando, repito, Jacob pelea con Elohim, que en las traducciones más comunes dice que peleó con Dios y le ganó. Eso es algo que a las personas debería de verdad hacerles analizar y decir, ¿cómo es eso que le ganó? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le pudo haber ganado un hombre? Y de hecho el nombre Israel, entre otros significados, se dice que, y bueno, se dice no, significa, pero repito, entre otros, porque hay varios significados que tiene según las palabras que lo conforman, Israel se entiende como el que contiende con Elohim.
Por eso el Malaj le dijo, te llamarás Israel porque has peleado con hombres y vencido, y peleado con Elohim y vencido. Entonces, es ese hecho de que le cuesta, pero ahí va, de camino. Esto, al estar en la carne va a tener sus tentaciones, pero por estar en Yahushua se mantiene firme, ¿verdad? No está hablando de que se ande cayendo, simplemente de que reconoce que tiene que hacer un esfuerzo por toda la falsedad en la que se encontró, por toda la confusión que antes tenía como verdad y demás. También es particular, ¿verdad? Voy a mencionar solo eso ya con lo de poca fuerza, y de hecho lo pensaba hoy, no necesariamente con este verso, pero me acaba de volver, de cómo Yahweh hizo la creación en 6 días y el séptimo creó el descanso, el Shabbat. Eso representaba que habrían 6 milenios y después vendría un milenio de reposo. Entonces, así como una persona que está toda la semana, y digamos, si fuese como antes, que trabaja el domingo, trabaja el lunes, trabaja martes, trabaja miércoles, trabaja jueves, trabaja viernes, ya al final, ya en el viernes, está con pocas fuerzas, ya no da, está deseando que llegue el reposo del Shabbat. Entonces, curiosamente, Filadelfia es la 6ª congregación que se menciona. Representa ese último día de trabajo, cuando ya está uno cansado, con pocas fuerzas. Entonces, como Filadelfia representa la congregación de los escogidos que se presentaría en el fin de los tiempos, hace también alusión al hecho de que están en un tiempo ya de cansancio mental, espiritual, físico, en todo aspecto, genético. La tierra misma está cansada y por eso tantos problemas que hay. Entonces ya viene el descanso. Curiosamente, repito, Filadelfia es la 6ª congregación que representaría ese día antitos del reposo. Y parte de la razón por la que estamos cansados espiritualmente, además del tiempo que lleva la humanidad en la historia humana, y por ende ya en el último día, al final, las últimas horas de trabajo, eso hace que la humanidad se encuentre cansada. Y repito, los 144.000 que nacieron en apostasía, eso también llega a provocar un cansancio, como decía, por la lucha que hay con la falsedad que adoptamos primero. ¿Qué son las 7 leyes de Noah? Cuando Yahweh trajo el diluvio, después de eso hizo un pacto con Noah, así como hizo un pacto con Moshe, o a través de Moshe, así hizo un pacto con la humanidad a través de Noah, cuando hizo el arco iris, el arco de Yahweh. Entonces, en ese pacto, que quede claro, las 7 leyes que se mencionan en el judaísmo como las leyes de Noah, se puede decir que no se mencionan en orden como Éxodo 20 menciona los 10 mandamientos. No hay un capítulo donde diga, y estas son las leyes de Noé, no lo hay. Eso fue algo que después se sacó en sí a través de lo que está en la escritura, porque sí se puede ver que era ley y que por ende debía ser comprendida por todos los hijos de Noah, puesto que Noah fue como un segundo Adán, por el hecho de que Noah fueron sus 3 hijos los que después poblaron toda la tierra. Entonces Noah les habría enseñado a ellos la manera correcta de ser y demás, y de creer en el poderoso, y eso fue lo que ellos debían enseñar a sus hijos. Entonces, en cierta forma, o sea, mi punto es, no están descritas y explicadas como están los 10 mandamientos en la escritura. Entonces se puede decir que no tienen ese mismo nivel de importancia. De hecho, la mayoría están entre los 10 mandamientos, que quede claro, y el otro par que no está entre los 10 mandamientos están en la Torá. Entonces el punto es como que las naciones, por no ser la nación escogida de Israel, se sujetarían a Yahweh con solo cumplir esos 7 mandamientos, mientras que Israel tendría los 10 y los 600, bueno, en sí los 613 en general que están en la Torá. Entonces los judíos lo ven como los judíos llevan los 613, los de las naciones llevan los 7, así es como lo ven ellos. Ahora, lo curioso que de Noah salieron 70 naciones, se conecta claramente con el 7, como los 7 días en los que se hizo la creación, donde estarían todas las naciones por 7 milenios, entre otras cosas que se puede usar el número 7.
El pueblo de Israel, que representa lo celestial, 10 mandamientos. El número 10 representa perfección celestial, el número 7 perfección terrenal, completitud terrenal. Entonces por eso 10 y 7 mandamientos. En sí los 7 mandamientos, aquí están descritos un poco, bueno, sí, ven a fondo. Dice el primer mandamiento: saber que existe un solo poderoso, infinito y supremo sobre todas las cosas. No reemplaces al ser supremo por ídolos limitados, ya sea de otros seres o tú mismo. Incluidos en este mandamiento se encuentran la oración, el estudio y la meditación. O sea, recordarse de orar, estudiar y meditar en lo que es verdadero, en lo que ha estudiado. En sí es el hecho de creer en un todopoderoso, creador de todo, y no tener ídolos. Ese viene siendo el primero. Que en los 10 mandamientos es el segundo, el no tener ídolos. El primer mandamiento es amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ahí hay una diferencia clara. Las naciones no le conocen, simplemente tienen que respetarlo, honrarlo, saber que existe, reconocerlo en el sentido de como autoridad, como poderoso, como fuente de toda bondad, y por eso buscarle, estudiar y demás. Pero al Israel, que es el pueblo escogido, como su esposa, dice: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Verdad? Como si en un pacto de bodas se le diga a la mujer: amarás a tu marido con todo tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y ese marido resulta que es el amor mismo, por ende muestra su amor viniendo a morir por su mujer, como lo hizo en Yahushua. Entonces, la diferencia que hay entre los que están entre las naciones, la lejanía que tienen del poderoso, mientras la cercanía que tiene Israel. Entonces, después dice el segundo: respetar al Creador, por más frustrado o enojado que pudieses estar, jamás expreses tales sentimientos maldiciendo al Creador. ¿Verdad? Básicamente no blasfemar. No cometer asesinato, ¿verdad? No matarás. Dice: cada ser humano, al igual que Adán y Eva, constituyen un mundo entero. Salvar una vida es salvar un mundo entero. Destruir una vida es destruir un mundo. Ayudar a otros a vivir es un corolario de este principio. Entonces, el matar a una persona es matar un mundo entero. Por eso es tan problemático, tan malo, entre otro montón de razones también por las que es negativo, claramente. Entonces, no matarás es uno de los 10 también. Después dice: respetar la institución del matrimonio. El matrimonio es un acto celestial. La unión de un hombre y una mujer es reflejo de la unidad de Elohim y su creación. La deshonestidad en el matrimonio es una violación de esa unidad. O sea, no adulterarás, uno de los 10. No robar, otro. Condúcete honestamente en todas tus transacciones, confiando en Elohim y no en nuestra autoindulgencia. Expresamos nuestra fe en Él como proveedor de la vida. Después el sexto: respetar a las criaturas de Elohim. En los albores de la creación, el hombre era el jardinero del jardín del Edén, como está escrito, para trabajarlo y protegerlo. Al principio, el hombre tenía prohibido hacer daño a los animales. Después del gran diluvio se le permitió consumir carne, pero con una advertencia: no causar sufrimiento innecesario a animal alguno. Muy importante, que se conecta con lo que me habían preguntado al puro inicio del desprograma, curiosamente. Mantener la justicia es el séptimo. O sea, básicamente, en el judaísmo se habla de tener cortes para llevar a cabo juicios necesarios. O sea, mantener la justicia debería ser claro. Tristemente, hoy en día cada persona se hace su propia idea de lo que justicia significa. Pero bueno, dice mantener la justicia. La justicia es asunto de Elohim, pero a nosotros se nos ha encomendado instituir las leyes necesarias y hacerlas respetar siempre que podamos. Cuando corregimos los errores de la sociedad, actuamos como socios en el acto de sustentar la creación.